Bueno, vamos a ver en esta mañana un libro del Antiguo Testamento. Como les decía el otro día, es bueno estudiar algunos textos de la Biblia de una forma seguida, sin ir saltando de un lado para otro. El otro día creo que estudiamos el libro de Ruth, amén. Y hoy vamos a ver el libro del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue considerado por los judíos el último de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías vivió la época posterior a la reedificación del templo y de la restauración del culto, de la adoración, pero se encontró con un pueblo que se volvía constantemente a sus antiguos pecados, por lo cual tuvo que reprenderles constantemente, y Malaquías también predijo la venida del Mesías, el día del Señor, el día del juicio, y también la venida del Mesías. Y Dios habló a su pueblo sobre el compromiso cada vez menor por parte del pueblo de Dios, algo que hasta el día de hoy arrastramos como iglesia, como pueblo de Dios, y personalmente muchos de nosotros también, el compromiso que tenemos con Dios. Y el mensaje de Malaquías se centra en la fidelidad de Dios que manifiesta para con Israel, aun a pesar de sus errores. Y algo que vemos constantemente en este libro es la desobediencia del pueblo de Dios. Y además de eso, después de desobedecer, culpar a Dios por las consecuencias de sus propios errores o de sus propios pecados. La justificación del hombre ante la corrección de Dios. Siempre que el hombre es corregido, hay en nuestro interior algo que brota. Es la justificación propia, ¿verdad? La justicia propia. El no reconocer nuestros errores, nuestros pecados, y el buscar culpables o no asumir la mea culpa de aquello que hacemos que no agrada a Dios. Y el pueblo de Dios en ese libro constantemente vamos a ver cómo replicaba lo que Dios les decía, cómo Dios les corregía, cómo Dios les amonestaba, cómo Dios les disciplinaba con sus palabras, pero ellos constantemente se querían escapar de la corrección de Dios, no asumiendo la culpabilidad, ¿no? Y al final del libro de Malaquías, la nación de Israel se encuentra nuevamente en la tierra de Palestina, después de la cautividad de Babilonia, pero se encuentra bajo el dominio de la mayor potencia de ese tiempo, que era el imperio persa y el imperio medo-persa, ¿no? Entonces el libro de Malaquías fue escrito entre el año 440 y el año 400 antes de Cristo. Mientras el último libro del Antiguo Testamento se cierra, Malaquías, el pronunciamiento de la justicia y de la promesa de Dios de su restauración a través de la venida del Mesías resuena constantemente en los oídos de los israelitas, del pueblo de Dios, pero sobrevienen 400 años de silencio, terminando con un mensaje similar del siguiente profeta de Dios que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el primer profeta que aparece en el Nuevo Testamento? ¿Quién? Juan el Bautista. Pues desde el último profeta hasta el primer profeta que aparece en el Nuevo Testamento pasan 400 años que
muchos le llaman el tiempo o los años del silencio. Quiere decir que en esos 400 años Dios no habló para nada, ni por boca de profetas, ni por su boca, por nadie, ni por sacerdotes, ni por profetas. Es decir, hubo como un silencio que duró 400 años hasta que empieza el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, ¿no? 400 años en los que Dios permanece totalmente callado y el pueblo judío tuvo que soportar los años del silencio de parte de Dios hasta la aparición del primer profeta que aparece en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, que preparó y anunció la venida del Mesías, la venida de Cristo. Lo mismo que profetizó el profeta Malaquías al final del libro, profetiza o viene con la aparición de Juan el Bautista. Entonces vamos a leer este libro. Vamos a empezar, Malaquías capítulo 1. Vamos a parafrasear algunos textos porque sería muy largo leer los 4 capítulos que tiene este libro y extraer las enseñanzas, ¿no?, que Dios nos va a dar esta mañana. Pero vamos a sacar algunas y vamos a ir parafraseando todo este libro completo, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 4. Amén. Malaquías 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Aquí vemos ya la primera réplica, la primera respuesta negativa del pueblo de Dios, la primera justificación, les dice Dios, no, yo os he amado, dice el Señor. Y ellos respondieron, ¿en qué nos amaste? Como diciendo, no sabemos en qué nos amaste. Tú dices que nos has amado, pero nosotros no sabemos en qué nos has amado. Es decir, estaban empezando a justificarse delante de Dios y a tratar de rebatir lo que Dios les estaba afirmando, ¿no? Entonces vemos cómo el primer versículo comienza, y esa es la tónica general que vamos a ver en todo el libro del profeta Malaquías. Profecía, ¿no? ¿En qué os he amado? Dice Jehová, yo os he amado, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dice luego, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. A Jacob amé, dice, y a Esaú aborrecí. Suena un poco duro esto, ¿verdad? Es duro porque es duro tener a Dios en contra. Y mucho más que Dios te aborrezca, como dice acá, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Extrañamente parece que Esaú fue un hombre bendecido, tuvo la bendición de su padre Isaac y con el tiempo tuvo una familia bendecida y todas las bendiciones materiales que pudiera desear un hombre. Engendró una nación y por lo tanto engendró muchos descendientes. La idea se parece mucho más a ser aceptados o a ser rechazados. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob acepté y a Esaú rechacé. Dios no aborreció a Esaú en el sentido de maldecirlo a una vida condenada en este mundo o en el otro. Sin embargo, con respecto a la heredad del pacto, podría decirse acertadamente que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Uno llegaría a ser heredero del pacto de Abraham y el otro no, ¿verdad? Jacob fue el heredero del pacto de Abraham, pero Esaú no fue el heredero, él se quedó sin herencia. ¿Por qué? Porque
como sabemos, vendió su primogenitura, rechazó la herencia como hijo legítimo, como hijo primogénito, como hijo mayor. La ley levítica decía que el hijo primogénito era el heredero, el que se llevaba la bendición, la heredad. Pero luego hubo un intercambio, como sabemos, ¿no? Entonces, nuestro mayor error al considerar cómo Dios elige o cómo Dios escoge o cómo Dios aparta o cómo Dios es pensar que Dios elige por razones arbitrarias, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como si sus elecciones fueran, digamos, aleatorias y sin sentido. Y puede que no seamos capaces de entender las razones que Dios tiene para amar o aborrecer, para aceptar o rechazar, para bendecir o maldecir, ¿no? Y son razones que solo Él conoce y a las que responde. Pero las elecciones de Dios no son aleatorias, no son impulsivas, no son un capricho de Dios, no son un antojo de Dios, no son, sino que es la respuesta de un juicio que Dios emite con ciertos argumentos, ¿no? Si lees Romanos capítulo 9, versículo 12 al 16, vemos que toca este tema, lo quiero mencionar rápidamente. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que Dios es injusto por amar a uno y por aborrecer al otro? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que hace, ni del que piensa, ni del que juzga, ni del que decide, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Es decir, no depende del que corre, no depende del que dice, del que hace, del que quiere, del que no quiere, no depende de nada de eso, ¿no? A veces pensamos que lo que hacemos determina la decisión de Dios, y no es así. Lo que tú haces no determina la decisión de Dios. Incluso cuando hagas algo bien, tampoco vas a determinar la decisión de Dios, porque Dios no mira o no va a mirar para elegir o para lo que nosotros hacemos o nuestros méritos propios, nuestras propias obras, nuestra propia justicia. Dios no mira, no depende del que hace ni del que corre, depende, dice, de Dios que tiene misericordia. Amén. Dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Vamos a seguir leyendo Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, pregunta al Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Otra vez, otra nueva réplica, ¿verdad? Primero dice, si yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde está la honra que le damos a Dios? Porque a veces la honra que le damos a Dios se queda muy lejos de lo que nosotros pensamos que es honrar. Estamos acostumbrados a que honrar a alguien es hacerle a una persona, levantarle su autoestima, el ego, decir qué bien lo haces, qué bueno eres, cuántos logros consigues, y honramos a una persona por su trabajo, por sus logros, por su buen hacer. Y esa es lo que entendemos por honra, y lo que todos queremos es honra de los hombres. Pero Dios no recibe honra de los hombres, ¿no? Él no necesita ser honrado, dice, por manos o por boca de los hombres. Porque Él es digno de honra ya por lo que Él es, no por lo que haga.
¿Cuánto dicen amén? Entonces, dice, si yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Hermanos, ¿cuánto honramos al Señor con nuestras vidas? Yo creo que muy poco, muy poco. O sea, creo que Dios no es el motivo de nuestra honra absoluta en nuestras vidas. Honramos otras cosas más que a Dios, ¿verdad? Y cuando hay oportunidad, sacrificamos lo que es de Dios por satisfacer nuestros propios deseos. Sacrificamos el ir a la iglesia por un tiempo de paseo. Sacrificamos el ir al culto por un partido de fútbol. Sacrificamos el ir a la iglesia y honrar a Dios por cualquier asunto, ¿verdad? Y lo anteponemos antes. Entonces quiere decir que no estamos honrando a Dios. Amén. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Nos habla de honra y nos habla de temor. ¿Ya? ¿Cuánto honramos a Dios y cuál es nuestro temor de Dios? Porque el que le teme a Dios le honra en todo, porque tiene temor de Dios. Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, dice, que menospreciáis mi nombre. Y automáticamente viene la réplica otra vez. Y ellos le dijeron, ¿en qué te hemos menospreciado? Nos estás diciendo que menospreciamos tu nombre y ellos dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? Nuevamente, otra vez, la réplica, la vía de escape, la falta de la autojustificación. ¿En qué te hemos menospreciado? Y el Señor le responde, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez, constantemente vemos cómo ante las correcciones de Dios, ante los toques de Dios, el pueblo responde constantemente, pero ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué dejamos de amarte? ¿En qué no sé qué? O sea, la justificación constante, brota y brota y brota una y otra vez. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios responde, en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, que despreciáis mi alimento, despreciáis mi pan, despreciáis mi palabra. Está diciendo el Señor, menospreciáis mi palabra. Es decir, para ustedes, para vosotros, mis palabras no son lo suficientemente veraces, seguras y dignas de recibir, y entonces menospreciáis mi pan, menospreciáis mi mesa. Y luego continúa el verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice el Señor, no es malo, porque un animal ciego no es malo. Dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, dice el Señor. A ver si acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Yahvé de los ejércitos, como diciendo, vete a tu príncipe, vete a tu señor, a tu rey en la tierra y ofrécele ese animal ciego, ese animal cojo, ese animal manchado, ese animal que no sirve, que está enfermo. Ofréceselo, a ver cuál es la respuesta del príncipe. El príncipe te dirá, pero tú vienes a mí con un animal ciego, con un animal cojo, con un animal enfermo, pero ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y a veces le ofrecemos al Señor lo cojo, lo enfermo, lo que no sirve, lo que no tiene valor, las migajas, lo que no nos cuesta, lo que nos sobra. Esa es la ofrenda que está rechazando Dios y que les está recriminando.
Dice, ahora pues, verso 9, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Dice el Señor. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Yo no sé si a ti te preocupa agradar o no a Dios. Agradar o no a Dios. Yo no sé si tú te das cuenta en tu vida cuando agradas a Dios y cuando no agradas a Dios. ¿Cómo te sientes cuando no estás agradando a Dios? Si eres consciente de que el Señor está diciendo, no eres de mi agrado, no eres de mi complacencia. Verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol, dice, hasta que se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Y nosotros y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Cuando menospreciáis mi pan, está diciendo el Señor, cuando menospreciáis mi mesa, cuando menospreciáis mi alimento, dice el Señor, cuando menospreciáis mi palabra, dice el Señor. Verso 13, además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Verso 14, dice, maldito el que engaña, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Maldito el que teniendo, dice, machos, buenos ganados, buenas ofrendas, buenas cosas en su vida. Maldito el que teniéndolas, dice, le entrega luego al Señor lo dañado, lo que no tiene valor, lo malo, ¿verdad? Porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bien, vamos avanzando, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, vamos a saltar hasta el versículo 10. El capítulo 2 de Malaquías es una reprensión total hacia la infidelidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y dice el verso 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, si todos tenemos un mismo Padre y si nos ha creado un mismo Dios, dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó, y se casó con hija de Dios extraño, hizo yugos con extraños, yugos desiguales, yugos que no son de Dios, uniones que no son de Dios, comunión con aquello que no es de Dios. Dice que con algunos dice ni aun comáis, dice no tocando ni aun sus ropas, dicen que están contaminadas, ni aun sus ropas, dice la palabra. Con los tales dice ni aun comáis. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice la palabra. Guardaos, no tengáis comunión con ellos. A veces puede más la amistad. Yo me he dado cuenta, ¿no? Que a veces puede más el lazo sanguíneo y de amistad que lo que Dios nos dice. Y tenemos comunión con aquello que no
que no, que el Señor te dice no. Por mucho que sea tu amigo, por mucho que sea tu vecino, por mucho que sea... No, a veces hay que decir hasta aquí y hay que cortar, hay que romper relaciones, yugos que no son de Dios, personas que no edifican, que no bendicen, que se les ha y no. Entonces el Señor te dice no, pero no lo hacemos. Se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda, pero para aceptarla, dice, con gusto de vuestra mano. No miraré más la ofrenda, dice el Señor, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Verso 14. Mas diréis otra vez, ¿por qué, Señor? Otra vez, el pueblo de Dios con la réplica, con la justificación, constantemente vemos, ya vamos la tercera, la cuarta o la quinta, en la que responden de una forma un tanto ya irónica a Dios y le dicen, ¿pero por qué, Dios? Cuando Dios les está hablando claramente, les está diciendo claramente cuáles son los motivos, cuáles son las causas, y ellos todavía se quieren hacer los sordos y le quieren decir al Señor, ¿pero por qué, Señor? Le quieren culpar a Dios nuevamente. Porque esa es la tendencia del ser humano, justificarse siempre, siempre hay una justificación cuando hay una corrección. Raro es la persona que cuando se le corrige no asume y dice, sí, Señor, tiene razón, me he equivocado, he cometido un error. No, rápidamente brota de nosotros la justificación y decimos, es que, ¿verdad? Es que, y el es que no nos lo quitamos de la boca, en vez de decir, sí, tiene razón, soy culpable, asumo la mea culpa, he cometido un error, lo reconozco, lo entiendo, lo asumo. Gracias, más bien, por la corrección. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por... Más diréis, ¿por qué? Porque Yahvé ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual, dice, has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Luego dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Guardaos en vuestro espíritu. ¿Y cómo guardamos nuestro espíritu? ¿No? Cuando leí esto, porque guardar el cuerpo, guardar lo que vemos, guardar incluso el alma, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, pero ¿y guardar el espíritu? ¿Cómo guardamos el espíritu? Dice, guardaos, dice, en vuestro espíritu. Dice, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. La mujer de vuestra juventud representa el primer amor, el primer marido, el primer amor, el primer desposorio, es el primer matrimonio, ¿no? El amor de Dios, el primer amor, ¿no? ¿Cómo pues, dice, os volvéis a hacer desleales, dice, ¿no? Para con la mujer de vuestra juventud, porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Yahvé de los ejércitos. Otra vez, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, sino todo lo contrario, seamos leales. La lealtad es algo que hoy está tan distorsionado, ¿verdad? Es algo que hoy, el principio de la lealtad,
Qué difícil es encontrar hoy personas leales, que no cambian, ¿verdad? Que no mudan, que son leales a unos principios, leales a algo, leales a... Es tan difícil encontrar personas así, leales, completamente leales. Habéis hecho cansar, dice, verso 17, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. ¿Y qué dice después? Y decís, otra vez, ¿en qué te hemos cansado? Otra vez, la réplica. El Señor dice, me habéis hecho cansar con vuestras palabras. Porque a veces hacemos cansar a Dios. Dios se cansa, no se agota, no se acaba, porque Él es inagotable. Pero Dios a veces se cansa de ver un pueblo desleal, de ver un pueblo que menosprecia su nombre, de ver un pueblo que no le honra, de ver... no, Él se cansa, también se cansa Dios. Me habéis cansado, dice, con vuestras palabras. Más bien estaba cansado de sus respuestas, de sus porqués, de sus justificaciones, de sus y por qué, y en qué, y en qué, y en cuál, ¿no? Y otra vez dice, ¿en qué te hemos cansado? Otra vez, ellos se pensaban que eran los buenos, que eran los que tenían la razón, los que tenían, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué decís? Siempre Dios les respondía, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal, mira lo que decían, cualquiera que hace mal agrada a Dios y en los tales se complace. O si no, decían, ¿dónde está la justicia de Dios? Como diciendo, pero si la justicia de Dios quiere decir que si Dios es un Dios justo, Dios es bueno con todos. O sea, querían meter a todos en el mismo saco y decir, no, Dios es bueno, Dios es justo. Y si Dios es justo, Él se tiene que complacer de los que hacen bien y de los que hacen mal. Porque un Dios justo no hace acepción de personas. No tiene a unos, pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Dios es justo. Y como Dios es justo, entonces Dios hace ese tipo de cosas. Pero ellos querían justificarse delante de Dios y le estaban diciendo, cualquiera que hace mal agrada a Dios y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Estaban replicando a Dios y diciéndole, pero si tú eres un Dios justo, ¿dónde está tu justicia, Dios? A veces somos así. Y cuando Dios envía un juicio sobre alguien que nosotros pensamos que no debiera le culpamos a Dios, le decíamos, pero si tú eres justo, Dios, ¿cómo permites esto? ¿Cómo haces esto? Malaquías capítulo 3, verso 6, dice el Señor, porque yo Jehová, yo Dios, yo Yahvé, dice, no cambio, yo no cambio. Por esto, le dice, hijos de Jacob, pueblo de Dios, por esto no habéis sido consumidos. Fíjate lo que dice acá, ¿no? Dice, mira, tener algo en cuenta, que yo soy Dios, que yo no cambio, soy justo, pero yo no cambio, yo no muto, yo no mudo, yo soy un Dios que no cambio. Yo soy el mismo, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí dice Dios, yo soy Dios y yo no cambio. Y como yo no cambio, por eso ustedes aún permanecen en pie y aún no han sido consumidos. Porque si yo fuera un Dios que cambiaría de parecer, que cambiaría de... ustedes ya estarían ya en el infierno. Habrían sido totalmente consumidos por el fuego. Pero como yo no cambio, como yo sigo teniendo misericordia, aun a pesar de que soy justo, pero sigo teniendo misericordia, ustedes aún no han sido consumidos. Y algunos de nosotros deberíamos de reflexionar en esto. Si Dios todavía no me ha consumido, es porque Dios es un Dios que ama,
es un Dios que no cambia, un Dios que no muta. Amén. Porque motivos le damos a Dios, motivos le hemos dado a Dios para habernos aniquilado, para habernos consumido. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Siempre hay un tiempo de volver. Ayer les predicaba a los chicos en la reunión de jóvenes que hay un tiempo para volver. Siempre hay que volver a algún lugar. Siempre hay que regresar a algún lugar. Siempre el Señor te dice, vuelve por el camino de donde caíste. Regresa al primer amor. Volveos al primer amor, porque si no vendré a vosotros y quitaré su candelero de tu lugar. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Siempre hay un llamado a volver. ¿Y por qué hay un llamado a volver y a regresar? Pues porque el pueblo de Dios, porque los seres humanos constantemente nos alejamos de Dios, nos separamos de Dios, caemos de nuestro, caemos. Y entonces el Señor nos dice, volver, regresar al camino de donde caíste. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete, dice el Señor, vuelve a tu lugar, vuelve. Siempre hay que volver a un lugar, siempre hay que regresar, siempre hay que retornar. No es mirar atrás, ojo, no es mirar atrás, sino es rectificar el camino y volver a los orígenes, volver al principio, volver al Creador, volver al lugar donde Dios nos llamó, donde Dios nos salvó, donde Dios nos escogió, donde Dios nos sanó y donde Dios nos restauró. Hay que volver. Amén. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Y ellos dijeron otra vez. ¿Qué dijeron? ¿En qué nos hemos de volver? Otra vez la réplica, otra vez la justificación, pero no tenemos que volver a ningún sitio. Ellos dijeron, ¿pero dónde tenemos que volver? Dijeron, pero no tengo necesidad de otra vez volver a un lugar, no tengo necesidad de volver otra vez menospreciando a Dios, rechazando a Dios, cuando Dios les decía, volveos. Y ellos dijeron, pero ¿a dónde tenemos que volver? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros, dice, me habéis robado. Y ellos dijeron otra vez, ¿en qué te hemos robado? O sea, continuamente el Señor les iba declarando las cosas que estaban haciendo mal, pero ellos nunca se daban por aludidos, ¿no? Hay personas que nunca se dan por aludidos. No, esto no es para mí, esto es para el vecino, esto es para el otro, esto no es para mí. ¿En qué te hemos robado? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dios preguntó por medio del profeta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta afirmativa fue respondida por Dios mismo, tan clara que no deja lugar a dudas. Vosotros me habéis robado. Pero ellos, el pueblo amado y escogido de Dios, negando semejante imputación, acusación, se ofendieron. Encima se ofendieron. Hay personas que cuando se les acusa de algo, encima se hacen los ofendidos y se ofenden. Diciendo, pero yo, ¿qué me estás diciendo? Y se hacen los ofendidos. En vez de reconocer, por favor. Así hicieron ellos. Y con gran descaro preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Ante lo cual Dios respondió, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Muchos años antes, en tiempos de Moisés, cuando se construyó el tabernáculo o el templo para Dios en el desierto, en los días de Moisés, Moisés hizo un llamado al pueblo. ¿Para qué? Para que trajeran ¿qué?
para que trajeran sus joyas, su oro, sus zarcillos, sus pendientes, sus aretes, todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para el fin de tener suficientes materiales para reconstruir o para construir no para reconstruir, sino para construir el templo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que Moisés les tuvo que decir a la gente: ¡paren! Ya no traigan más ofrendas, ya es suficiente, habían traído demasiado. Y ya Moisés no sabía qué hacer con tantas riquezas, ¿verdad? Porque el pueblo había ofrendado en exceso. Entonces el pueblo recibió la invitación de poner a prueba a Dios. Si ellos le honraban, si ellos dejaban de robar y de ofrecer al Señor lo dañado, la ofrenda inmunda, dice, y traían lo que Él requería en una demostración de arrepentimiento verdadero, dice que Él haría llover con abundancia excesiva e incluso les protegería de las plagas, como hemos leído, ¿no? Vamos a leerlo, dice el verso 9, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Bueno, esto no lo sabemos porque esto lo repite la iglesia. Este es el versículo que más se saben los pastores de la iglesia evangélica, ¿verdad? Este se lo saben todos y lo repiten constantemente. Traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Probadme, a ver si no abriré nuevamente las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿No? Esto se lo saben todos. Pero este versículo no habla solamente del diezmo, que era la 10ª parte de las ganancias, no según la ley, ¿no? Luego en el Nuevo Testamento ya no hay diezmo. La ley del diezmo era únicamente para el Antiguo Testamento. Ya desapareció el diezmo, ¿verdad? Así que, bien, está bien traer la 10ª parte, ¿verdad? Y entregársela al Señor. Pero yo creo que estos versículos van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor. Y todas las naciones os dirán bienaventuradas, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Amén. El pueblo recibió la invitación de poner a prueba a Dios. Porque cuando lo harían, dice que Él haría llover sobre ellos con abundancia, les protegería del devorador, ¿quién era el devorador? Eran las plagas, porque eran agricultores, eran labradores de la tierra, y lo que más temía un labrador, ¿qué era? Que vinieran las plagas de langosta, las plagas de tal, y se comieran el fruto de la tierra. Entonces el Señor les dice: si hacéis esto, dice, yo os libraré de toda plaga. Hay que entender la Biblia, hay que leer el contexto histórico y entender, os libraré de toda plaga. No está diciendo el devorador, Satanás, no. El devorador eran las plagas que venían a comerse los frutos de la tierra. Lo que más temía un agricultor era la plaga de langosta, la plaga de no sé qué, porque venían y arrasaban los campos. Y se quedaban todo el trabajo de una cosecha, en un momento se iba, se esfumaba, y todo el trabajo era en vano. Y por eso les dice el Señor: os protegeré, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor, sino que dará fruto. Amén. ¿Entendemos? ¿Por qué pues daba tanto énfasis Dios
aquí la palabra en los diezmos, en el pago de los diezmos y las ofrendas, porque cuando estos no eran pagados, los sacerdotes se veían obligados a abandonar de repente su ministerio y a convertirse en agricultores. La vida religiosa de la nación se paralizaba y las viudas, los pobres y los extranjeros entonces sufrían escasez, sufrían necesidad. Sin embargo, el pecado principal no era este. El pecado principal era el robo a Dios y la desobediencia hacia Él, quien era el verdadero rey de la llamada teocracia o gobierno, ¿no?, de Dios en Israel, ¿no? ¿Qué quiere decir la expresión traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa? El alfolí no era el... ¿Dónde está el alfolí? ¿Dónde está el alfolí? El alfolí no era la cestita que vamos a traer aquí luego cuando acabe el culto y vamos a pasar. Eso no era el alfolí. Lo llamamos el alfolí, pero en tiempos bíblicos eso no era el alfolí. El alfolí era una habitación que había en el templo, un cuarto cerrado, donde el pueblo traía lo mejor y los diezmos de sus cosechas, ¿ya? Y venían con su cestita de grano, de trigo, de no sé qué, de uva, de vid, no sé qué, y lo metían en ese cuarto y allí lo almacenaban. Eso es el alfolí en tiempos bíblicos. Así que el alfolí, cuando dicen traed los alfolís para pasar la ofrenda y echar los dólares, y no había dinero. La moneda de cambio eran especies, era trigo, era lana, era aceite, esa era la moneda de cambio. No existía la plata, no existía el dinero. Continuamos, ya queda poco. El verso 13 del capítulo 3. Aquí hay un cambio en el mensaje, hay un cambio total. Si se van a dar cuenta, hay un cambio total. Ahora Dios empieza a hablar de otra manera, ¿no? Dice, vuestras palabras contra mí, dice, han sido violentas, dice el Señor. Bueno, aunque la misma tónica continúa, ¿no? Es un poco más adelante lo que quiero decir, ¿no? No me he equivocado, donde cambia Dios el sermón, el discurso, ¿no? Dice, vuestras palabras contra mí, dice Dios, han sido violentas, ¿no? Y entonces ellos dijiste, ¿en qué hemos hablado otra vez? ¿Qué hemos hablado contra ti otra vez? Nuevamente, o sea, la misma tónica todo el libro, o sea, constantemente. ¿Pero qué hemos hablado contra ti? ¿Y qué era lo que habían hablado? Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Yahvé de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que además tentaron a Dios y escaparon. O sea, se estaban fijando en los impíos, en los que no vivían afligidos delante de Dios, los que no vivían consagrados a Dios y que les iba bien. Decía, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, y estaban mirando y comparándose con ellos. Decían, ¿de qué nos sirve vivir afligidos en la presencia del Señor? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve? Hay personas que a veces piensan así en sus vidas. Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás. Aquí llega esta es la octava o la novena declaración sarcástica que ellos dirigen a Dios. Declaraciones irónicas, despectivas, que el pueblo dirigió a Dios en respuesta a sus acusaciones. Ellos decían, ¿qué hay de bueno en servir a Dios? No vale la pena hacerlo.
Toda práctica y cumplimiento le resultaba una pesada carga. Ya no tenía sentido ni trascendencia, porque en sus corazones no estaban convencidos de la necesidad de cumplir con las leyes de Dios que dadas tantos siglos atrás, ya que sus corazones se habían enfriado, se habían alejado y con su vida y actos se habían apartado de la presencia de Dios. Y Dios no los bendijo, y como consecuencia de esa frialdad espiritual llegaron a acusar a Dios por la situación en la que se encontraban, diciendo: por demás es servir a Dios. Mira, te hemos servido tantos años y mira cómo estamos, estaban diciendo, ¿no? Hemos venido a la iglesia durante 20 años y sigo teniendo problemas, ¿no? El pastor me dijo que mi vida iba a cambiar y no ha cambiado nada. El Señor me dijo que tal y no ha pasado nada. Y honestamente, delante de Dios, no podemos disimular. Él ve todo y Él lo sabe todo. Amén. Y con su mirada escudriña lo más profundo de nuestra alma, ¿no? Dios sabe perfectamente si venimos a la iglesia por una obligación moral, por conformar nuestra conciencia o por evitar alguna presión de alguien. Dios lo sabe perfectamente. Entonces, Dios también conoce nuestro corazón. Y Dios sabe si acudimos a su presencia solo por intereses para implorar el favor de Dios, su ayuda, o si estamos en la iglesia por amor, amén, por amor y porque queremos ser leales al Señor, amén. Hay personas que vienen a la iglesia con rostros aburridos y se pasan el tiempo del culto con el rostro aburrido, cansados, y que obviamente tal vez pensarían que si estaría en otro lugar, pues estaría mucho mejor que aquí. No lo sé, ¿no? Entonces, así, ahora verso 16, aquí comienza el cambio del discurso de Dios. Ahora Dios empieza a hablar de una forma ya totalmente diferente. Gloria a Dios. Dice: entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Dice: ahora os volveréis, y entonces dice: discerniréis. Ya no pensaréis que Dios es injusto, que Dios ha dejado de ser justo, que Dios hace la elección, que a Jacob ameo y a Esaú aborrecí, y todo lo que hemos hablado antes. Ahora les dice el Señor: ahora os volveréis y discerniréis, porque tendréis la revelación, el discernimiento despertado, y sabréis quién es el justo y quién es el malo, quién es el que sirve a Dios y el que no le sirve, quién es el que agrada a Dios y el que no le agrada a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora Dios había cambiado totalmente el mensaje, ¿no? Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Amén. Aquí encontramos que había un remanente, un grupo de gente que amaba a Dios de verdad, un grupo de gente que se reunía y que temía al Señor, que honraba al Señor y que tenía temor de Dios. Y Jehová, dice Dios, escuchó y oyó, y fue escrito, dice, libro de memoria. O sea, eso quedó sellado por Dios. Y eso es maravilloso. Y pasamos al capítulo 4 y terminamos. Dice Malaquías 4,
Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa es la parte inutilizable o inutilizada del grano. Es lo que no, o sea, se aparta el grano y queda la estopa. Eso es la estopa. Y dura solamente unos instantes cuando es arrojada al fuego, ¿no? Dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, dice, los abrasará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, serán completamente, porque todo árbol que no da buen fruto, dice, será cortado y echado en el fuego. Es la misma profecía que dio Juan el Bautista, ¿no? Y Jesús. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, porque ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, ¿no? Y aquí habla de raíz y rama. Mas a vosotros, verso 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Quién es el sol de justicia? Mencionado en este versículo. Es el Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, Dios mismo. Es Dios mismo. En el Antiguo Testamento Cristo es presentado como el sol de justicia. En el Nuevo Testamento Él es presentado como la estrella resplandeciente de la mañana, ¿no? ¿Y qué significa? Dice cuando dice, y saltaréis como becerros de la manada. Esta imagen descrita por el profeta evoca o hace recordar una vida gozosa, vigorosa y despreocupada. Los becerros, al estar seguros y confiados, guardados en el establo durante periodos largos, pues saltan llenos de vitalidad y de fuerza cuando se les abren las puertas para que salgan del establo donde han estado guardados. Y por eso dice, serán como becerros de la manada, ¿no? Que saltarán, ¿no? Y se gozarán, ¿no? Y saltaréis, dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, a la luz del sol, al amanecer, cuando sale el sol, cuando nace el sol de justicia, al alba, por la mañana. Amén. Porque el gozo viene por la mañana, dice un salmo, ¿no? El gozo viene por la mañana, al alba, cuando sale el sol de justicia, cuando nace el sol de justicia. Acordaos, verso 4, de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el verso 5, donde termina el libro y donde termina el Antiguo Testamento, que enlaza con otro versículo que dice lo mismo, creo que está escrito en Lucas, dice que Él hará volver el corazón de los a la prudencia, el corazón de los rebeldes a la prudencia, que es otra profecía que van unidas, ¿no? Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, el día de Jehová, grande y terrible. El día del Señor está hablando del día del juicio, no está hablando de la venida de Cristo, no está hablando del arrebatamiento, cuando dice el día del Señor, es el día del juicio del Señor, el día del juicio que viene de Dios. Dice, y aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Dice, Él hará volver. Él hará, otra vez dice la palabra volver, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Está hablando de una restauración completa. Así termina el libro, así termina el Antiguo Testamento. Dice, antes de que venga el día del Señor, yo os envío al profeta Elías, dice, y el poder de Elías, el poder del profeta Elías, la palabra de Elías, el poder de Elías, dice, y hará volver, que es también una profecía de la venida del Señor, de la venida de Cristo, de la venida del Mesías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Habla de una restauración, hará volver el corazón del pueblo a Dios. Habla de la restauración completa de todas las cosas. Y así termina la profecía de este maravilloso libro de Malaquías. Entonces, hermanos, no hay mucho más que decir, ¿no? Hemos estudiado un libro más de la Biblia, ¿no? Y hay otros libros que son demasiado largos para estudiarlos en un solo culto, pero es interesante, ¿no? Coger un libro entero de la Biblia y empezar a entresacar todas las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor.